Bueno, muchas gracias, alcalde, y enhorabuena por el trabajo, que es realmente impresionante. La próxima espero que una fotografía pequeñita sea de este acto y así que quede constancia de que la asociación ha pasado por aquí también. Bueno, me ha pedido Gregorio que presente yo al último conferenciante, debe ser porque es amigo mío, pero también es amigo suyo, entonces lo hago encantado, ¿no? Es el último conferenciante es Francisco Esteban Leffler, que es curro para los amigos, que es ingeniero de caminos, canales y puertos del Estado en excedencia, ingeniero de construcción y electricidad por la Escuela Politécnica Superior del Ejército. En el sector público ha trabajado en el Ministerio de Defensa y en puertos del Estado. Durante 27 años trabajó en los servicios técnicos de FCC Construcción, concluyendo esta etapa profesional como director técnico. Desde 2020 trabaja como consultor independiente en el campo de los puertos, las costas y las infraestructuras del transporte. Presidió la Asociación Técnica de Puertos y Costas de 2015 a 2019 y la Comisión Marítima de PIANC entre 2011 y 2019. Y desde 2019 pues, ha sufrido un incremento en su nivel oficial y es presidente de PIANC, de la Asociación Mundial para las Infraestructuras de la Navegación. Y participa regularmente en mesas redondas, congresos, jornadas y seminarios internacionales, cada vez menos, desgraciadamente, nacionales, porque sus obligaciones como presidente de PIANC se lo impiden, pero cada vez más internacionales, y para nosotros es un orgullo que un antiguo presidente de la Asociación Técnica de Puertos y Costas sea actualmente presidente de PIANC, que es la primera vez que ha pasado en la historia. Así que, Curro, enhorabuena, cuando quieres. Bueno, muchas gracias y voy sin más dilación. Voy a empezar, para aquellos que no están familiarizados con PIANC, para dar un poco una sensación de lo que es. PIANC, ¿qué es? Pues en síntesis una red mundial de profesionales que lo que hace es asesorar con experiencia en infraestructuras marítimas eficientes, económicas y sostenibles. Y es un socio preferente tanto de administraciones como del sector privado para el desarrollo, el mantenimiento, el diseño de puertos, vías navegables y áreas costeras. PIANC está en activo desde 1885, o sea que es la asociación mundial más veterana de todas las que se dedican a estos temas marítimos. De hecho, me ha cabido el honor de ser el primer presidente español en la historia de esta asociación. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos informes técnicos de referencia, mantenemos a los expertos conectados formando una red, conseguimos movilizar a los mejores expertos del mundo que trabajan de manera totalmente voluntaria, soportando los costes de su participación para proporcionar todos esos documentos y todo ese conocimiento a la sociedad. Es decir, mantenemos la red conectada a través de nuestros eventos nacionales, regionales, locales e internacionales. Tenemos una división específica de jóvenes profesionales a los que permitimos trabajar conjuntamente con los mejores expertos, de forma que es un trampolín para la carrera de muchos de ellos, y la verdad es que no paramos. Nuestros socios, pues tenemos 43 países que tienen pequeñas secciones, de las cuales 27 tienen una sección nacional totalmente desarrollada. Tengo que decir que la española es la más numerosa y una de las más activas. Tenemos casi 1.800 socios individuales y más de 500 corporativos. Corporativos tenemos autoridades portuarias, asociaciones profesionales, universidades, organizaciones de los sectores público y privado, marinas, ejércitos. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, lleva el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en Colombia y en Ecuador lo lleva la Armada, y tenemos relación con todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. Es decir, es un modelo de colaboración público-privada de éxito. Este es más o menos nuestro mapa de distribución, que como pueden ver ocupamos prácticamente todo el mundo, los 5 continentes. Yo he tenido oportunidad de estar en todos con la bandera de PIANC. Y nuestra estructura es que tenemos una estructura de gestión con una asamblea general, un consejo y un comité ejecutivo, y 4 comisiones técnicas que son las que desarrollan estas funciones. La de navegación interior, la de navegación marítima, que la preside en tiempos y que es la que normalmente trabaja en materia de tsunamis, la de medio ambiente y la de navegación de recreo. Más luego 4 no técnicas de cooperación internacional con países en transición, otra de jóvenes profesionales, otra de los temas financieros de la asociación, de la cual forma parte el presidente de la Asociación Técnica de Puertos y Costas, y otra de promoción y marketing para dar a conocer nuestra asociación. Los informes fundamentalmente que hemos publicado ya sobre tsunamis, el primero es de 2010, que es de mitigación de daños producidos por tsunamis en puertos, y inmediatamente en 2011 viene el gran terremoto de Japón,
y entonces, a raíz de eso, somos invitados, la Comisión Marítima, a visitar la zona. Estuvimos en 2013 viendo el principio de la reacción y surge una idea que es redactar un informe en el que se releería el anterior desde la experiencia japonesa, y es el único informe de PIAN que está redactado por gente de una sola nación. Es decir, expertos japoneses redactaron un informe sobre el tsunami que está hecho a la japonesa, es decir, cuentan que falló, cosa que aquí somos bastante menos aficionados a ponerlo negro sobre blanco. Creo que quien esté interesado debería intentar hacerse con este informe, pues es un informe interesantísimo y además tiene mucho que ver con todo lo que hemos oído esta mañana, tiene mucho que ver con protección civil, tiene mucho que ver con los papeles de los ejércitos en los momentos de la recuperación y en general con toda la sociedad. Bueno, ¿y ahora qué tenemos en marcha? Pues tenemos en marcha otro grupo de trabajo, el 239 de la Comisión Marítima, de mitigación de desastres de tsunami en puertos. El representante español es precisamente Gregorio Gómez Pina, que con su experiencia está llevando ese vínculo. El año pasado organizó la sección japonesa un seminario para Asia sobre prevención de desastres costeros. No solo se trataba de tsunamis, sino también de eventos meteorológicos externos, de meteorotsunamis y de los grandes temporales que están teniendo lugar en el Pacífico. En ese intervine por un vídeo que envié y tuvimos la reunión que fue a la derecha. Estábamos los miembros de la Comisión Marítima en Sendai, en la prefectura de Tohoku, que fue la más afectada por el tsunami, y un seminario de la Comisión Marítima en Tokio en septiembre de 2013. Sobre ese tsunami, si alguien tiene interés en más descripciones, pueden encontrar en YouTube una intervención mía en el seno de una jornada sobre desastres naturales que organizó la Comisión de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España. Y ahí pues dedico casi una hora a hablar de este tsunami. Este es el premio de planificación de la Asociación de Puertos de Japón, que tuve el detalle de recoger precisamente por la contribución en la divulgación de todo lo que sucedió con este tsunami, que tengo en mi despacho y además estoy encantado de tenerlo. Y vamos a ver un poco conclusiones del tsunami de Japón. El tsunami de Japón es un tsunami que, atendiendo a estudios paleogeológicos, el periodo de retorno se cifra en unos 10.000 años. Es decir, es un tsunami que está mucho más allá de lo que hay. Ahí pueden ver la planta, creo que es Kamaishi, el dique que había, un dique precisamente de protección contra tsunamis. Que los modos de fallo fundamentales son la presión del tsunami al entrar y mucho más frecuente el daño en la parte trasera con la turbulencia cuando la ola supera el dique. Ahí pueden ver a la izquierda, está la sección tipo y el hueco. Y la importancia de la cuestión de los tsunamis lleva a que se construye esta grandísima obra, que además tiene un coste ambiental importante al reducir la renovación de agua, pero eso, de cara al número de vidas que están en peligro, es importantísimo. La característica del seísmo, pues una magnitud de 9. Esto es fundamental desde el punto de vista de entender los daños. La red de prevención de tsunamis de Japón en aquel momento estaba solo preparada para simular, para modelizar tsunamis generados por terremotos de hasta 7,5. Lo cual quiere decir que cuando se produce el terremoto, lo primero que llega es modelizado como un tsunami organizado por un terremoto de magnitud 7,5. Luego tenían dos cadenas de boyas de aguas profundas, y cuando van pasando las cadenas de boyas se dan cuenta que el tema viene mucho más duro de lo que apuntaba. Y eso es parte del origen. Luego veremos otras lecciones aprendidas, que las lecciones aprendidas por quien está bien organizado son unas lecciones que siempre tienen mucha profundidad. La línea de ruptura, la falla, fueron 500 kilómetros. Las víctimas mortales, 15.859. Como en Japón, no lo podemos creer, que son esas todas ellas, ¿no? Los números de desaparecidos, 600.000 habitantes en la zona inundada. Es decir, y todo eso, pues decir, el número de... Está bien, Rodrigo. Sí. Es decir, el número de víctimas es realmente reducido teniendo en cuenta la población que había. El epicentro estaba a 50 kilómetros de la costa y luego hubo numerosas réplicas. A la derecha pueden ver la escala de tiempos de la respuesta. Es decir, a las 14:46 se produce el terremoto. La alerta de tsunami, el primer aviso, se da a las 14:49. A las 14:50 una primera previsión de altura. Luego el detector GPS de Kamaishi empieza a observar la elevación. Luego se observan los 3 metros previstos. Luego se incrementa
prácticamente media hora después la altura en la alerta de tsunami pasa de 6 a 10 metros, precisamente por ese problema de los modelos. El mareo bajo de Camaishi mide 4,2 y salta por los aires. Luego se extiende la área de alerta y la alerta de tsunami baja a alerta normal pues prácticamente pues al día siguiente. Y otro día más se levanta la alerta de tsunami. Hay que fijarnos que todo ese tiempo de reacción es un tiempo verdaderamente importante, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que hay involucrado ahí. A veces los edificios no son el mejor sitio. Este es un edificio tumbado. Esta es una fotografía que tomé yo ahí, arrancado de los pilotos de cimentación y tumbado a la horizontal. Con lo cual, lo que sí sugiero es que en los planes de evacuación vertical que se haga un análisis de resiliencia de la estructura de los edificios. Los edificios más antiguos, con los grandes muros de piedra, van a tener menos problemas, pero edificios de estructuras pueden llegar exactamente a esto. ¿Qué sucedió? Pues primero, respuesta inicial, lo primero es rehabilitar las infraestructuras portuarias de manera provisional para que puedan llegar suministros de emergencia. Se establecen dos líneas de suministros. Una en la costa oeste, que no está afectada, donde se trabaja por los puertos, por las vías férreas y por las carreteras. Y por la zona donde estaba realmente afectada, la rehabilitación de infraestructuras portuarias para suministros de emergencia, en la que además se dio el problema de que debido al sismo había habido una subsidencia de 1,5 metros. Es decir, que hubo que recrecer de emergencia los cantiles de los muelles, y esas bolsas son bolsas para recrecer el cantil de los muelles en la entrada de emergencia. Todo eso para los suministros de emergencia. Lo que pasa es que Japón se plantea también la recuperación de la economía cuanto antes, es decir, aún en condiciones precarias, retomar la actividad económica. Transporte alternativo, rehabilitación de emergencia y la intervención, y eso es muy importante, intervienen los gobiernos locales, el gobierno nacional, las autoridades portuarias, las empresas y las oficinas de desarrollo regional de Tohoku. Realmente, cuando la catástrofe se va, no hay medios a nivel oficial como para hacer la frente completa. Es decir, los medios de protección civil, los medios de los ejércitos, son medios que al final son limitados. Entonces es fundamental tener una capacidad de movilización de medios, de medios civiles, de empresas, por ejemplo, constructoras, para poder hacer rehabilitaciones de emergencia de las infraestructuras y poder establecer las primeras líneas logísticas usando todo lo que hay. Es decir, los mecanismos de gobernanza deben ser ampliables absolutamente por si bien las cosas vienen peor de lo que están en los planes. Bueno, este es un calendario, viene aquí muy pequeñito, es un calendario de cómo hay. En síntesis, a las pocas horas de la alerta ya había reuniones en Tokio en las que estaban las fuerzas de autodefensa de Japón, estaban las autoridades portuarias, las autoridades de protección civil y las empresas fundamentales que podían aportar ¿qué? Fundamentalmente maquinaria de movimientos de tierras y camiones para abrir vías de comunicación terrestres o buques de trabajo y dragas para poder habilitar los canales de acceso seguro a los puertos para la emergencia. Y en definitiva aquí lo que hace es que funciona la máquina perfectamente engrasada. Es decir, como hemos oído esta mañana, mucha parte, quizá la más importante, es gobernanza. Tener un mecanismo de gobernanza rígido, un mecanismo fuerte, un mecanismo capaz de comprender, como dijo antes José Aparicio, todo el conjunto de emergencias bajo un solo paraguas, porque al final si vamos a esto, lo analizamos, es muy parecido al efecto del huracán Sandy en el puerto de Nueva York, donde se producen también los fallos en cascada, en que las inundaciones del sistema eléctrico traen el colapso de los túneles y todo va sucediendo en cascada. Y el problema es que en Nueva York las cosas se fueron habilitando un poco por improvisación, es decir, se fueron incorporando los afectados y funcionando, pero lo ideal es que todo ese esté ya preestablecido con unos mecanismos de colaboración. Bueno, este es el esquema de puesta en servicio de los puertos. Se tomaron 3 puertos en principio para poder entrar, simplemente para poder tener las líneas logísticas fundamentales de abastecimiento de alimentos, abastecimiento de ropa de abrigo, aunque el tema fue en marzo, y todo eso se planificó en horas. ¿Montando qué? Fuerzas de barcos, de dragas, de grúas flotantes, etcétera, que lo que hicieron fue habilitar canales de navegación seguros para poder entrar en los puertos. Esta es la zona de la lonja de pescado de Ishinomaki. Ishinomaki probablemente el segundo puerto pesquero más grande de Japón después de Tokio. Bueno, pues en muy pocos meses se tuvo una infraestructura provisional que hacía de lonja de pescado, de almacén, de todo el procesado, en una nave prefabricada que se puso ahí de la nada, y eso está funcionando hasta que recientemente ha terminado toda la reconstrucción. Ahí tenemos las marcas de donde llegó el tsunami. Estas fotografías están hechas todas 2 años después
Según me comentaba Mitsuhiko Okada, un ingeniero y embajador de Japón, que es vicepresidente de Piang para Asia, ahora acaba de terminar la reconstrucción. De hecho, me han invitado a ir en junio con el Ministerio de Infraestructuras, Transportes y Suelo, y Territorio, precisamente para ver lo que han hecho. Me comentó así en plan flash que una de las cosas que concluyeron y que se han hecho es que la reconstrucción ha levantado el nivel del terreno unos 15 metros, es decir, para reducir los daños en el futuro. Aquí se puede ver trabajos de reconstrucción en zonas portuarias a los 2 años de la ocurrencia del tsunami, todo muy ordenado. Esta es otra vista de este edificio. Como este edificio había muchos, y luego había unos cementerios de coches tremendos en 4 o 5 alturas, o sea, el tema era totalmente dantesco en aquel momento, que pudimos ir 2 años después de aquello. Este es un típico lugar de concentración, de evacuación de tsunami. Este es en el sitio donde está Nakaishi, donde estaba el dique, que ahí lo que hacen es que normalmente, por defecto, los centros sanitarios, los centros de salud y los colegios se edifican en alto. En alto, artificialmente, sobre relleno, aunque haga falta, protegido para la acción del oleaje. Y son puntos naturales donde se dispone de superficie para poder dar de dormir de emergencia y para poder tener los recursos de sanidad, sobre todo, útiles durante el tsunami. Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque lo tenían en sitios, a espacios normales, y formaban parte de los planes de evacuación. Esto pues era una pila de desechos, porque lo primero que hicieron, muy organizaditos, o sea, fue ordenar todos los desastres y sacaron una serie de lecciones de cara al futuro. A la derecha es otra marca de donde llegó. Lo primero fue cambiar las bases de diseño de infraestructuras de protección frente al sismo y el tsunami. Sucedió algo que se ha dicho antes, es decir, tenía una normativa para sismo estupenda, una normativa para tsunamis estupenda, pero la ocurrencia seguida del sismo y el tsunami entró por un hueco en el que había varias carencias. Por ejemplo, varios muelles se cayeron por el sismo y luego ya cuando llegó el tsunami estaban los rellenos mucho más asequibles a la acción del oleaje. Otro efecto fue el de la central de Fukushima, donde el terremoto tiró la línea eléctrica de abastecimiento de emergencia y después el tsunami inundó los generadores. Y eso fue lo que dejó a la central sin posibilidad de reaccionar. Entonces, es decir, la consideración conjunta de ese fallo en cascada y de pensar que el tsunami incide sobre una zona ya dañada por el terremoto es otro factor muy importante en el éxito. Otra es, evidentemente, mejorar las defensas contra el tsunami, las ciudades hacerlas resilientes, es decir, capaces de asumir el daño. Es decir, tener zonas fuertes de concentración y otras más fusibles. Pero eso requiere tener unos planes de educación, de evacuación estupendos, que haya parte de la población que sepa que le van a tener que devolver su casa en un momento determinado, pero que la evacuación es segura. La evacuación vertical también recorrer superficie de edificios altos, pero edificios altos preparados para resistir la acción mecánica de lo que es el tsunami y el sismo. Mejorar los sistemas de observación y alerta porque se quedaron cortos, y la acción conjunta. Unida la gobernanza prácticamente yo creo que la tenían ya en el sistema. Y esto, así con brevedad, he conseguido levantar 3 minutos al asunto y lo que quiero pues es darles las gracias por su atención y cualquier cosa pues a disposición.